Bienvenidos a Percepción nuevamente y contamos el día de hoy con un invitado especial porque tiene una sensibilidad por el arte, por la vida, por esa interpretación del mundo y lo tenemos acá en Percepción. Él es César Augusto Montoya Vélez. César, bienvenido. Profe, Carlos, también te queremos invitar para que hables con el profe porque te tenemos muchas preguntas, profe. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué más, profe? ¿Cómo estás? Bienvenido. Él nos trajo hoy también un compañero. ¿Cómo se llama, profe, ese compañerito? Osito. Osito, es la competencia de Juan José. Sí, estamos conviendo a quién es más juicioso y quién se queda más estático para las cámaras. Profe, bienvenido a Percepción. Gracias. Bueno, cuéntenos, ¿qué hace usted, profe, en las aulas de clase con los estudiantes? ¿Cómo les enseña el arte? Cuéntenos un poquito de eso, profe. Bueno, realmente al sector educativo caí fue prácticamente por paracaídas. Realmente no fue un proyecto como que yo me lo hubiera destinado, un propósito, no. Sencillamente no fue por una apuesta que hice como en el año 2009, una novia a que no es capaz, yo a que sí, y viéndome sin trabajo y queriendo como cambiar un poco de perspectiva porque estaba hace muchos años trabajando en el sector artístico y cultural, quería hacer como más, sentía que de pronto el arte en cierta manera es muy elitista y quería de alguna manera acercar ese mundo en el que yo he vivido toda la vida y acercarlo o darle un propósito, y pensé en los niños y de alguna manera terminé conectado vinculado con la Secretaría de Educación ya hace 15 años. Qué hermoso. Estoy en este proceso. Maravilloso, profe. Bueno, profe, usted lo hemos visto en unos ejercicios, en unos lienzos que llaman con los chicos en el tema de pupitres, pero antes de irnos para allá, ¿cierto? Queremos preguntarle, porque también nos hace mucha, digámoslo así, pregunta, el tema de su formación. Es artista plástico, cómo fue ese proceso de conocimiento, de consolidación, cómo se fue, digamos, madurando para llegar a este impresionante punto en el cual pues lo hemos visto, ya vamos a hablar de eso, y de una forma en que se ha intervenido el aula, la escuela, los estudiantes, incluso los mismos padres de familia. Pero ¿cómo inició esa semilla? ¿Cómo llegaste al mundo del arte? ¿Cómo caíste ahí? Pues ahí caí, no, realmente nací antes de que esta ciudad como tal existiera. Mi mamá se preparó desde siempre para mi llegada. Yo soy como el hijo mayor de cuatro, que somos cuatro hermanos, papá y mamá y cuatro. Y antes, más o menos mediados de los años 70, digamos que el origen fue las textileras en Medellín, todo lo que es la industria de la moda. Mi mamá estaba vinculada en esa época cosiendo literalmente calzones, ropa interior femenina. Era diseñadora y conoció a mi papá, un montañero venido del suroeste antioqueño, y se enamoraron. Entonces mi papá le dijo, bueno, sálgase a trabajar que yo la sostengo, pues todo súper macho. Y mi mamá se puso, como sabía coser, se puso a hacer juguetes, a preparar mi venida, a hacer peluches y osos, muñequitos. Antes de venir, cuando nací, ya había una tal cantidad de abismal. Tenía muchos juguetes, que eran los juguetes más o menos finales de los 70s y principios de los 80s. Y ahí es como nace, que fue como un niño como esperado y sumergido como en un ambiente como de mucha ternura y mucho afecto, pero en un momento muy convulsionado de la ciudad de Medellín, que fue el barrio Castilla. Más o menos nací en el 78 y vivimos hasta 1985, cuando la misma violencia nos tocó desplazarse. Entonces mis primeros años como artista, de alguna manera rayando las calles, construyendo moldelería, porque en mi casa, a partir de los peluches, se hizo una microempresa de peluches. Entonces yo a mi mamá le ayudaba a construir. Primero me daba las cartulinas y yo, niño, rayaba. Luego con esos moldes, en esas cartulinas se trazaban los moldes. Luego con esos moldes se armaban los muñequitos. Digamos que la gente se enamoraba en los años 80 regalando peluches. No solamente era para los niños, también era para los adultos y para aquellos que querían conseguir novia, unos 15, una primera comunión, un matrimonio, donde el tamaño del amor era el tamaño del peluche. Entonces, sí, de eso recuerdo varias cosas en un bazar de iglesia, en la iglesia de San Judas, en la que mi mamá se volvió muy popular, la microempresa en mi casa se volvió popular,
y no solamente los peluches que habíamos producido para esa vez, sino que ahí volaron todos mis juguetes. O sea que la herencia fue de la mamá. Sí, Esa realmente fue lo que me... artística. Sí, realmente fue la que con la que conocí primero todas esas técnicas. Entonces empecé a manejar máquina de plana, fileteadora, coser, recortar, armar. Entonces digamos que desarrollé una habilidad muy una sensibilidad. Como una exacto. sensibilidad, una especialización No solamente, en eso. exacto, eso no es solamente la parte técnica, sino la parte sensible y el para qué, el por qué jugar y por qué aprender y por qué compartir con otros y relacionarme a través de objetos. De hecho, este objeto que les traje hoy es a partir de unos moldes originales de los años 70 de diseño de mi mamá, que son estos Profe, pedis, yo quiero preguntar algo ahí. marca Medellín. Profe, quiero preguntarle algo ahí. Miren, entonces, el profe trae al futuro, al Sí. presente más bien, ¿cierto? Esta enseñanza de la mamá, qué hermoso, ya iba para allá. Y él lo enseña a los estudiantes, pero con otras técnicas artísticas. Entonces, ¿cuál es la innovación ahí, profe? Muy bella esa historia que nos acabas de contar, que no la conocíamos, que esas venas artísticas vienen por parte de la mamá. Antes de nacer. Antes de nacer, y que además estos osos vienen producto de la mamá, qué hermosura. Pero él, obviamente, le pone ese toque personal y le pone ese toque innovador. Entonces, profe, cuéntenos por qué están rayados así, usted qué enseña actualmente. Bueno, ya pues siempre he tenido como oportunidad de tener buena educación, todo ha sido, digamos que becado, he tenido como muchísima suerte de alguna manera y he tenido muy buenos maestros que me han inculcado que hay que ser como coherente, sobre todo que el arte no solamente es para decorar, sino que tiene que tener una función social. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en el Centro de Estudios Avanzados en Infancia y Juventudes del CINDE, que está vinculado con la Universidad de Manizales. Entonces, a partir como de esa exploración empiezo yo como a debatirme realmente mis prácticas pedagógicas, también mis prácticas artísticas y ahora con mi rol de investigador. Eso se llama, investigando, encontré que yo utilizaba una metodología que se llama investigación basada en artes. Y dentro de la investigación basada en las artes hay una subaplicación que se llama artografía, que es arte, investigación y creación para la grafía. Y ahí uno de esos métodos exige que uno primero se encuentre a sí mismo como ser humano, como persona, como creador, y entonces empecé a reconstruir mis memorias de infancia, como la historia que les acabé de contar del origen de estos peluches. Asimismo hice una reconstrucción de una cantidad de narrativas y luego empecé a contrastar, de alguna manera a contrastar y a compartir mis historias personales de infancia y de juventud con los estudiantes que actualmente también están conmigo compartiendo y creciendo. Entonces he venido como mis imaginarios y mis memorias de infancia y esas metodologías que utilizaba, porque yo no tengo formación en pedagogía, realmente es como formación más como artista, y reencontrándome esas metodologías artísticas y aplicándolas con mi historia personal con mis estudiantes. Entonces yo pienso que todos mis estudiantes son artistas, o así los veo yo. De hecho me muero de la ira cuando, ay, ¿cómo es que no es capaz de dibujar? No, pero yo digo, ¿cómo que no? Si es que el arte no solamente es un asunto de técnica o de pronto que nació con el talento, no, uno puede aprender a mirar el mundo de una manera sensible y hay unas metodologías, y ahí es cuando surgió, bueno, de las cosas que empecé a encontrar y investigar a través del doctorado, encontré los moldes amarillitos, que muy curiosamente estaban todavía rayados por mi gráfica infantil. Entonces los moldes, más los amarillitos, empecé a reconstruir, pero ya es bobada, bueno, no tengo la misma personalidad, pero empecé a recordar ciertas prácticas mías infantiles, pero a proyectarlos a través de mis propios estudiantes y a reconstruir otra vez, a armar otra vez esos peluches, pero ya no con mis dibujos de infancia, sino con los dibujos de mis propios chicos, donde yo hago la misma metodología que me enseñó mi mamá, se la estoy aplicando a los niños, en la que simplemente cubriendo los pupitres con lienzo, dejando que se maduren solitos, digamos que en un periodo de 1, 2, 3 meses, donde ellos depositan todo lo que quieren expresar. Digamos que libertad de expresión, dejo esos pupitres allá, no los vuelvo a ver y ya dimos contenidos normales, y luego de 2, 3 meses recojo esos retazos, alguna cosecha, y ya con esos retazos empecé como a reconstruir y armar estas piezas tridimensionales, que son como unos artefactos tridimensionales, o digamos que unos grafitis tridimensionales, en los que uno puede hacer lectura de una infancia.
O sea, digamos que no se logra, digamos que medir qué van a hacer los muchachos, sino que se disfruta de la infancia tal como son. Y entonces se ha empezado a generar como un respeto hacia las expresiones del otro, porque durante, digamos que las investigaciones tradicionales siempre se ha priorizado el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, los números, para los que les gustan los números, pero el lenguaje emocional, del sentimiento, del pensamiento, del imaginario, de la magia, de la metáfora, inclusive de la misma crítica y la parte estética, aún no hemos explorado, y en nuestra cultura a veces los que no han tenido oportunidad de tener un maestro de artes les cuesta mucho comprender. Precisamente, profe César, sí, queremos explorar por ahí porque siempre se ha vinculado el arte con el tema de la belleza, el arte como algo bello. Y sí, creo que ahí nos cerramos en un asunto que es griego, que es muy viejito y que no responde, digamos, a lo que el arte entraña, que trasciende un poco ese asunto de la belleza. No es la perfección de la figura, la perfección del rostro, la perfección de las cosas, sino que el arte también, como nos enseña Hegel, es arte en su tiempo. Es decir, que cada expresión temporal y espacial va desarrollando unas formas que no obedecen necesariamente al asunto de la belleza o la perfección de la figura. Hablemos un poquito de eso porque me encanta cuando tú dices que el niño dice yo no sé hacer arte o no, porque no sé hacer un trazo o una bola perfecta, sino que desarrolla otras aristas y digámoslo así, se pone una perspectiva de ver el mundo con otros ojos, en una perspectiva sensible, que eso de alguna manera no se discierne mucho en el tiempo de hoy, porque estamos vinculados al 90, 60, 90, a cosas, digámoslo así, de transmisión cultural y estética que deforman en vez de formar, etcétera, etcétera. Bueno, muy interesante el planteamiento tuyo. Es un asunto como de romantización, hemos caído como en una romantización del arte como en sí mismo, en la que solo producen arte los genios. Exacto. Aquellos personajes por allá en una buhardilla encerrados como unos locos extraños que producen arte para sí mismo y que son realmente ajenos a los otros, pero que más o menos en el siglo XX, luego de los periodos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los artistas de esa época empezaron a replantearse. O sea, la gente hubo como un cansancio de simplemente el hecho de representar fielmente la naturaleza como los fotógrafos. O sea, una fotografía hace un trabajo igualito a la naturaleza. ¿Qué hay más allá de eso? Sobre todo la expresión de los sentimientos y las emociones. Pero más que eso, digamos que el dolor, la tragedia, la violencia es un terreno fértil, que ahí es donde la oportunidad del arte hace que empecemos a conectar. Profe, queremos saber la importancia del arte en las instituciones educativas, en los colegios. ¿Por qué enseñar arte a nuestros niños, niñas y jóvenes? Bueno, el arte es importantísimo y es como un derecho cultural. De hecho, es un derecho que está en la misma Constitución, que todos tenemos acceso al derecho a través pues, del área de educación artística y cultural. Todos los niños tienen ese derecho. ¿Qué faltaría un poco? Digamos que en el sistema educativo a veces no se valora tanto porque se le da valor al arte por un asunto como de resultado, y se media demasiado básico entre lo bello y lo feo. O sea, simplificamos demasiado el grado de profundidad que puede ver el arte y esa incidencia que hoy día no es meramente estético sino social, y un poder transformador, sobre todo lo que podemos lograr a través de trabajos que son colectivos, que incluyen a todas las diversidades. Realmente radica ahí el superpoder de las artes, a través de la diferencia. Y desde cada persona, digamos, que da una solución distinta, mientras que en las matemáticas, para un problema solamente hay una solución, pero para el lado de las artes, para cada problema hay una solución distinta, dependiendo de la cantidad de personas que habitan como un territorio. Bueno, profe César, también queremos conocer un poquito más ese portafolio y ese ejercicio también que has venido tejiendo con los estudiantes a través de los procesos de mediación, digámoslo así, cultural, estética, hasta política, que implica también que el estudiante se convierta y se sienta también en un productor de arte o en una persona que reflexiona también estéticamente o que tiene una capacidad, digámoslo así, que devela de su inconsciente y que empieza también, digámoslo así, a trabajar en el aula de clase, en los ejercicios.
mostrarnos un Mostrémosle un poquito porque poquito. queremos conocer, mirar, chismosear, ver eso Y ya que tú has volvemos a ver el venido osito conectando a lo largo de años para que lo veamos Venga, también. profe, por lo favor. muestro así. Pues yo creo que Mírenlo hay que... acá. Obviamente después los vamos a mostrar mucho más al detalle. Y miren, el profe tiene acá un montón de cosas bellas, artísticas y demás. Profe, entonces cuéntenos un poco ahí esta historia. Pues básicamente la pieza en sí, o sea, es como una especie de bitácora o de, digamos que, de un contenido como de ruta, como hacia dónde voy disperso. De alguna manera esta pieza como tal no es cualquier pieza, sino que digamos que es una crítica sobre todo a la sociedad de control, que a veces de pronto desde las instituciones educativas, la norma y la disciplina a veces cohíben realmente lo que los niños sientan y piensan. Entonces esta realmente es una crítica a ese asunto de formativo. En este caso se llama Diario Observador del Estudiante. Entonces, a partir, digamos, que de esa inspiración de ese diario que normalmente tienen en todas las instituciones educativas, que es de alguna manera un control de comportamiento o de disciplina, nace la inspiración. A partir de esas travesuras, esa disrupción o esas disidencias o problemas. Esa libertad un poco. Digamos que sí, de esa libertad excesiva que se le da a los estudiantes o que ellos se la toman de alguna manera en ese proceso de adolescencia. A partir de esas travesuras empiezan a crearse obras, o sea, a tramitar toda esa energía que ellos tienen contenida en obras de arte. Entonces empiezo a diseñar una cantidad de métodos y dispositivos que a través de un trabajo colaborativo empiezan a canalizar todo ese pensamiento y lo que los niños tienen afuera. Y ahí empiezan los muchachos, digamos que a nivelarse o de alguna manera a actuar en armonía en entornos sociales. Profe, tú nos decías algo del adolescente, que hay veces decimos que el adolescente es incomprendido o que todo a veces lo hace mal. Desde el arte tú das otras miradas hacia adolescente como creador, como innovador, como un chico que puede generar arte o que puede generar unas cosas bellísimas. Pues yo pienso que se puede analizar lo que es el estado adolescente, supuestamente es adolecer o estar en falta de algo que le falte o que a un adolescente le faltan las normas, pero desde el arte no se considera eso. De alguna manera históricamente en la historia de las sociedades, de la cultura, siempre ha habido un adolescente o una persona joven transformando el mundo, porque de alguna manera hay un asunto en el adolescente que el adolescente no piensa en la muerte. O sea, siempre hay una esperanza o algo, o una energía que puede transformar. O sea, creadora. Una energía creadora, porque nosotros como adultos de alguna manera empezamos a los sesgos, las censuras, las experiencias de las derrotas y las pérdidas, hace que nos volvamos muy miedosos. Mientras que un adolescente no, un adolescente va a lo que va sin medir, o sea, no tiene, digamos que no tiene medidas en el sentido de que hacen las cosas sin pereza, de una van a lo que van. Entonces esa energía es importantísima porque es realmente lo que transforma. De alguna manera la sociedad discrimina a los jóvenes y eso no está bien, porque si usted mira desde el arte, digamos que ahí nace el potencial para poder cambiar una sociedad. No, excelente, profe César, pero si podemos abrir un poquito, digamos, ese ejercicio. Carlos está curioso, Sí, porque ya nos lo vamos a mostró mostrar y ahí. es muy hermoso. Sí, que podamos ver algunas de esas siluetas, de esos ejercicios y Por acá. Bueno, les presento pues el diario Observador del Estudiante con 3 caritas o ositos, que es como de alguna manera la marca que he estado como desarrollando ya por mi historia personal de elaborar peluches de infancia, pero que esto se ha transformado en una metodología, en este caso pues simplemente un asunto gráfico de no ver el mal, no escuchar el mal, no decir el mal, como con algunas filosofías muy antiguas, entonces se ha puesto pues como una colección como de objetos. Acá pues hay un retrato como de mi antigua pandilla o algo así de adolescente. Yo también tuve mi pandilla y mi grupo de amigos, de los cuales ya por el paso de la vida ya no están muchos. Pero acá hay un primer como retrato que lo hice pues con caricaturas o el paintbrush en un computador que me gané en el año de 1995. Que nace de una propuesta innovadora de tratar de recuperar el río Medellín haciendo pesebres con elementos de reciclaje. Entonces llega a mi casa
humilde un supercomputador y empiezo yo a desarrollar de alguna manera esa parte técnica y de diseño que me ha marcado durante toda la vida. También pues recojo, digamos que en este proceso como docente, pero a la vez como artista y ahora como investigador, estoy también recogiendo mis propias memorias. Y estos son mis primeros dibujos de infancia. Realmente este es como prácticamente el primero o el más antiguo que fue conservado porque mi mamá lo conservó, no por lo valioso que haya expresado ahí, sino porque eran sus moldes con el que podía hacer más peluches o muñecos de felpa para la venta, pero que es importante, todo nace desde aquí en el sentido que yo veo a mis estudiantes como espejos o me pongo en el lugar de los otros para poder de alguna manera aterrizar como todo ese conocimiento, toda esa experiencia y canalizar a través de ellos en metodologías que ellos puedan comprender. Entonces, la mejor método es el espejo y entonces ellos también traen dibujos de la casa y de alguna manera se arman debates. Aquí lo que ven es simplemente unos textos, pero no son cualquier texto, sino una metodología de escucharlos. Lo que pasa es que hay métodos para poder escuchar a los niños y a los jóvenes con las encuestas, pero las encuestas realmente en el estado en que está realmente un estudiante o un niño no te dice, o sea, él te responde lo que vos querés escuchar como adulto y se va a cohibir literalmente, pero hay otros métodos un poco más interesantes, muy desde la metodología artística de mediados del siglo XX, como el cadáver exquisito, que es recoger a través de la pregunta lo que ellos piensan y sienten y rotándola a la hojita, pero con una dosis especial. Hay una narrativa aquí implícita que se llama El viaje del héroe, el héroe de Joseph Campbell, que es la metodología que hacen los artistas, los cineastas, para poder construir una historia. Entonces yo resumo dos: el azar del cadáver exquisito de Salvador Dalí, pero con la metodología de Joseph Campbell, que diseñaba guiones que son fabulosos y son ganadores y que son para jóvenes, como por ejemplo Harry Potter se creó bajo esa metodología, pero yo lo estoy aplicando en una clase, en una horita, y recojo unas historias muy interesantes, que de ahí es que si usted se pone a leer eso, son 1001 ideas que nacen. O sea, los jóvenes sí de verdad escriben, pero hay que, digamos, que utilizar la metáfora, otros métodos como la literatura o el cine para poder que ellos salgan, porque así de por sí, haga una encuesta y pase esto de un tablero, no funciona. Así no funciona ni el mundo, ni la mente de un joven, ni de un niño, ni de un adulto. Hay algo bello ahí. Obviamente todo es hermoso, ¿cierto? Pero no vamos a poder ver todo el libro, ¿cierto? Pero hay algo allí, miren los muñecos acá, el tema de las tizas. Cuéntanos un poco esa técnica de las tizas y cómo empezó allí a generarse en los tableros. Cuéntanos un poco ese proceso, profe, porque es hermoso realmente. Eso, bueno, lo que son tableros, o le llamo yo pues en el argot del arte, palincestos, ya que un tablero se escribe, se borra, se escribe, se borra, se escribe, se borra. Es un asunto como efímero, pero él nace radicalmente en el año 2020 con la pandemia. En la pandemia todos nos encierran y bueno, todos conocemos esa historia, pero luego de regresar, o sea, yo quedo harto de la pandemia, en el sentido de que la tecnología de alguna manera, a pesar de unirnos, nos unió, pero también nos desunió, y ese asunto con la asepsia y eso. Entonces lo primero que hice yo luego de llegar al colegio fue arrancar ese tablero de acrílico. O sea, no quería ver ese tablero más de acrílico, y sí, lo arranqué y apagué el televisor, no más virtualidad, y volví a regresar con viejas prácticas pedagógicas que me funcionó a mí, le funcionaron a mis maestros y a mis abuelos, que es la tiza y el tablero. Entonces restauro un tablero bellísimo que había en el colegio, 8 metros de ancho por 2 de alto, entonces espectacular, y lo pinto de negro y así recupero la tiza. De hecho no hubo que comprar tizas porque el colegio tenía una bodega con tizas inutilizadas. Sí, por ahí guardadas, claro. Y con marca, increíblemente, tizas hechas en Corea. Tizas coreanas, donde ya crean la tecnología, pues ya hay tizas coreanas. Y cuando yo entendí, claro, los japoneses y los coreanos todavía trabajan y valoran el trabajo de la tiza. Entonces empiezo, ¿cuál es el trabajo de la tiza? Simplemente hacer y hacer y hacer y borrar y hacer, y los pelados en ese hacer
empiezan a construir. De alguna manera es un asunto como terapéutico, catártico, y tener a los muchachos ocupados es importante. De ahí empezamos, bueno, yo empecé a dibujarles, ellos, profe, pero usted nos está diciendo que dibujemos, pero usted no dibuja, dibuje usted. Entonces ahí comienzo yo a dibujar, a dibujar y a perfeccionar una técnica muy fácil, muy rápida, inclusive con la mano izquierda, con la mano derecha, con la boca al revés, y muy rápida, y los pelados también como a la par conmigo, y en menos de 1 o 2 años ya empezaron a salir una cantidad de dibujantes y de personas con una capacidad de observación y al detalle espectaculares, que de pronto con un marcador es complejo, pero una tiza logra un asunto que es como la mancha, la textura y inclusive hasta el trapito mojado, húmedo en una superficie también es dibujo. Entonces ahí empieza un concepto que se llama dibujo expandido. Y otras cosas distintas que hay de valor en el arte, sobre todo el escribir, el dibujar, el narrar, pero también el desapegarse y desaprender. Pero bueno, de esos tablerados hemos pasado por toda la historia del arte. Vamos a mostrar las fotos de esos tableros porque acá ustedes no los pueden detallar mucho, pero el profe nos va a compartir para mostrárselos a ustedes también. Bueno, profe, ¿qué más nos quiere compartir del libro maravilloso que tiene? Obviamente hay anécdotas increíbles acá, hay muchas cosas. Profe, pero yo quiero volver un poco para conectar precisamente este libro con tu técnica y la técnica de tu mamá, que vamos cerrando un poco porque mira que tú haces como una esfera allí redondita, donde conectas precisamente este libro, conectas tus técnicas, conectas lo que enseñas a los estudiantes precisamente con estos osos. Entonces ya nos contaste, pero que nos resumas un poco cómo fue esa enseñanza de la mamá, de los moldes, y ahorita cómo lo traes al presente para enseñarlo a los estudiantes. Bueno, lo primero es es importante y es reconciliarse con la infancia, porque si por experiencia les digo que cuando a uno le pasa cualquier cosa, por más pequeña que sea en la infancia, eso te marca absolutamente toda tu existencia, toda tu experiencia y tus gustos y tus cosas. Entonces, lo primero que uno hace como maestro es reconciliarse con su infancia y con aquellas pérdidas o ganancias y darles valor. Que en eso encontré, claro, de alguna manera encuentra uno ese propósito. Y en ese propósito lo que hice fue compartir esas experiencias que yo tenía de niño en un pequeño taller de muñecos de felpa en mi casa, y esas técnicas y ese hacer y esa técnica que yo desarrollé muy en mis primeros años, y realmente volver a reconstruir otra vez a partir de esos moldes que quedaron y esos pequeños dibujos, y volverlos a reconstruir con mis estudiantes. Es como una reconstrucción que yo me hago a mí mismo, de la reconciliación con el trabajo que hacía con mi mamá. Mi mamá empieza como a participar ahí con su máquina de coser, que la teníamos por allá archivada, y sale y ella empieza, digamos, de manera, esta pieza que hay acá, la reconstruyó, fue como de manera como un prototipo mi mamá. Y entonces, bueno, yo volví otra vez la maquinita de coser, pero bueno, eso es una técnica, digamos, que muy compleja. Entonces no, hay que facilitar el trabajo técnico. Entonces ya desarrollamos un trabajo que es con bolsas plásticas, ya ni siquiera tela, sino bolsas plásticas recicladas, y en vez de una máquina de coser o hilo o aguja, que a veces es dispendioso y delicado, y estoy cosiendo ahora con cinta pegante transparente. Entonces con eso uno cinta y uno hace elementos enormes, gigantescos, con mínimos materiales. También muy inspirado también, o con que voy a rellenar, inspirados en el maestro Botero. Si ustedes ven, hay obras, es una obra que es hueca, simplemente que está trabajando el mero volumen. El volumen como tal ya da un aspecto como diferente. Entonces, digamos que de esas obras también no se reconcilia uno solamente como artista docente dentro de los niños, sino que los niños también hacen arte, pero ya eso empiezo yo a conectarlo con los artistas y la historia que nosotros tenemos tan rica a nivel de arte en la ciudad. No solamente en la Comuna 13, porque los niños van dibujando y van dejando su huella, sino con artistas famosos que ya los conocemos, como el maestro Fernando Botero, Débora Arango, Pedro Nel Gómez y Francisco Antonio Cano. Bueno, empieza uno como a sacar algunas metodologías y algunos pensamientos de esos maestros y a empezar a integrarlo con lo que los niños hacen, dándole un valor a los maestros, pero también a los niños,
como arte. Para cerrar, profe, me llamaba mucho la atención cuando tú hablabas de la mancha en el tablero, que es lo que conocemos como punto tíquico, y que a partir de ahí empiezan a derivarse también esos dibujos y esos ensayos con tiza que nos mostrabas ahí tan hermosos y que les vamos a compartir a ustedes también. Que esa mancha, y a manera también de reflexión final, esa mancha, eso que vemos como una mancha, como un sucio, como un punto tíquico, que de ahí empieza a surgir también, o desde ahí también la belleza tiene, digámoslo así, un inicio, un punto de inicio, siendo la evocación de ese puntico que nos contaste la otra vez con tu estudiante cuando le pusiste la hojita, como un inicio. O sea, ¿qué podemos decir entonces del estado de lo que podemos trabajar con los chicos a través del arte en las instituciones educativas y más allá de ellas, y con todo lo que estamos viviendo en el mundo de hoy? ¿Cuál sería, digamos, esa reflexión final, profesor, que nos dejarías para este episodio? Y la invitación también a los chicos, a los padres de familia, a los digámoslo así, interesados por el mundo del color, del arte, por el arte también, porque no los vamos a excluir, pero a todas aquellas personas que son tocadas de alguna u otra manera por este mundo de la estética, del color, del arte, del volumen, del contorno, es lo que nos has explicado tan maravillosamente en esta jornada. Bueno, yo creo que de pronto entre las clases que más recuerdo no fue precisamente pues, clases de historia del arte como tal y formación específica y profesional en las artes. Realmente mi primera clase, podríamos decir, ahora que hay una serie importante en Max, que es Sin Querer Queriendo, con la obra del Chavo del Ocho y eso. La primera clase, y de alguna manera mi único referente como pedagogo, es una clase famosa que ustedes la pueden buscar en YouTube, que se llama Clase de Arte del Chavo del Ocho. Eso es una cosa humorística, pero de ahí realmente nacen una cantidad de ideas. Se me prendió el bombillo con ese capítulo que ustedes lo pueden buscar. Y ahí hay un juego muy interesante entre el profesor Girafales, esa postura así grandote, muy parecido a mí, en cierta manera, cierta característica, pero también están los niños. Y entonces a través, digamos que del humor es que nace ese cambio de perspectiva, con los dibujos sencillos. Recuerdo mucho uno que se llama La Chiforínfula o la Choropómpila. ¿Qué es la chinforínfula? Simplemente es un reguero de imágenes de colores, un reguero así extraño, y entonces es como un asunto de que el profesor no entiende qué hace el Chavo del Ocho, pero el Chavo le dice que es una chinforínfula. Entonces el profesor queda, bueno, pero ¿qué es una chinforínfula? No sabe qué es, pero simplemente no le puede poner un 1, sino que le coloca un 5, porque el asunto de que como el arte es tan expandido y es tan abstracto y es una simple mancha, y dice, no, pues quedó igualita, porque ¿quién conoce cómo es una chiforínfula? Ese primer ejercicio se lo colocó ya a los niños, dibujarme una chiforínfula, un cosiaco y un pispirispis. Entonces ellos literalmente se quedan así, pero ¿cómo es? Cuando se indagan y cómo es, y empiezan a utilizar la imaginación y empiezan a hacer la primera más o menos con juego de palabras, como les suena, como lo sientan, expresan, y entonces de ahí, a partir de ese trabajo de interpretación, yo les digo, le quedó igualito, le coloco un 5, y ahí ese gesto ya ellos se hablan, es que es la posibilidad de reinterpretar a partir de un punto, una mancha, lo que uno quiera hacer. Sí, es el valor y lo que uno piensa y siente con respecto y cómo le habla a la obra de arte. Las obras de arte por sí mismas hablan, pero uno también le puede colocar interpretación. Hay un asunto de metáfora simbólico que uno le coloca, y ahí es donde empieza el juego. Entonces, a partir de ese programa he hecho algunos ejercicios y han surgido unas metodologías muy interesantes, y ya saben los pelados que en ese momento saben que uno siempre espera de ellos que me sorprendan. Entonces ya he visto pues que se esfuerzan. Si no me hacen reír, entonces es malo. O sea, me tienen que sorprender, entonces se sienten como un poco presionados. Y a veces esto es así, o yo no sé dibujar, o usted pretende, es que profe, yo no soy artista, usted pretende que todos salgan artistas, y yo sí, es que ¿por qué no? Todos son artistas. Entonces le va uno dando como ese valor, va uno compartiendo, y va de alguna manera, cuando uno socializa con todo el grupo y empieza a devenir a partir de un punto que hay más allá, apuesto que cada niño va a tener una versión distinta de ese mismo punto, y es eso, no es hacer el punto igualito, no es el asunto de imitar fielmente la naturaleza, sino a partir de ese punto que puede suceder. Profe, un estudiante te dijo que ese punto era un inicio.
Exacto, sí, sí, de las mejores respuestas y las más brillantes, las más lúcidas, es que, bueno, yo puse una raya así rara y un puntico y entonces una niña chiquita, profe, eso es una mini pizza porque lo vio con un piquito y vio el cuadrito Ay, no, chiquitico. hermoso. Ajá. Pero otro dijo, no, es un punto, ese punto no, ese es el inicio. Y yo, sí, pero empiece. Sí, pero lo que quiera, profe, hago eso. Ya es simplemente que el valor de él es que él me explicó a mí que es el inicio. Entonces, igual hizo el punto que yo hice en el tablero, pero él dijo, no, es que es el inicio. Y yo, pero inicio ¿para qué? Para lo que usted quiera hacer, pero no hizo más que el punto. Pero con el argumento que me dio de que es el inicio para hacer lo que uno quiera hacer, uno dice, no, ya ganó la materia, tiene sus 5. Y te Me desató a encanta. producir. Sí, ya decía, hijo de pucha, no, a mí me partió, eso fue un crear paradigma. desde ese punto. Sí, es un paradigma que se rompe y a veces queda uno como ay, pues quedé más loco que el profesor Girafales. Sí. Bueno, pero Profe, nos encanta, te agradecemos por ver esperanza, por ver a todos los niños y jóvenes como creadores, como artistas, porque esos son los verdaderos innovadores y los verdaderos artistas del mundo, y porque todos podemos ser creativos y podemos crear cosas maravillosas, y este profe hace acompañamiento, seguimiento, hace pensar, miren, desde un punto, crear cosas increíbles, crear obras de arte en las instituciones educativas y en la sociedad. en la ciudad en general, profe, muchísimas gracias. Esto fue Percepción, nos esperamos en nuestro próximo Un abrazo, episodio. gracias profes por estar en Percepción, un abrazo, que estén bien, chao.